gracias por la invitación. De verdad, me honra la invitación que me han hecho llegar para poder, pues, disertar estos temas tan importantes, ¿no? De lo que se habla, pues, la administración y la gestión pública. En esta primera parte hablamos de administración y gestión pública, luego hablamos de planeamiento estratégico y luego hablamos de todo lo que es, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado, sus formas, ¿no? Su finalidad, cuál es el objetivo del Estado. Vamos a hablar, pues, ¿no? Incluso un poco de las teorías que hablan sobre la, ¿no? La conformación del Estado. Parece mentira, nos hemos olvidado, muchos de nosotros, digo muchos, porque en verdad, pues, nos estamos un poco distrayendo de lo que es realmente el objetivo fundamental del Estado. Y sobre todo eso nos pasa a veces porque, ¿qué le digo? Estamos detrás de un escritorio, ¿no? Y, y ya de alguna manera, pues como que nos sentimos, no sé, pues los dioses, como que todos los demás tienen que depender de nosotros, y no es así, ¿no? Nosotros quienes estamos detrás de un escritorio, haciendo una revisión de documentos todos los días, ¿no? De tramitando documentos todos los días, seguramente con ustedes también, somos personales que estamos al servicio del Estado y por ende al servicio de la población, ¿ve? Entonces, hay muchos funcionarios o servidores del Estado, cual sea su modalidad contractual, ¿ah? Que nos olvidamos que el estar en el Estado, el hecho de estar en el Estado, es ponernos al servicio de la ciudadanía, ¿no? De verdad que hay algunos que se olvidan ese papel y creen que son dioses, ¿no? Porque son gerentes o administradores o directores o tienen algún cargo directivo. Piensan que son dioses, dicen, tócame que soy realidad, dicen, ¿no? No es así. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando hablamos de, cuando hablamos de, en este caso, el Estado, sus fines, su concepción, su finalidad sobre todo, ¿no? Estamos hablando de que, ¿no? El Estado tiene que estar al servicio de la población, tiene que estar al servicio, tiene que estar orientado a que tiene que estar orientado básicamente, pues, ¿no? A que el Estado prácticamente sea más dinámico, ¿ya? El Estado sea más dinámico, el Estado esté, pues, realmente donde lo necesita, ¿ya? Entonces, pues, más adelante vamos a hablar inclusive del Estado y su concepción actual. Vamos a hablar del Estado, eh, cuál sería la situación como tiene que ser hoy, ¿ves? Tenemos que hablar del el Estado como, como una nueva propuesta de gestión, ¿ya? Entonces, hoy tenemos unas sesiones muy interesantes, estimados amigos, en el que prácticamente vamos a hablar, pues, ¿no? De, como te decía, de las funciones del gobierno, vamos a hablar de la administración pública, vamos a hablar de los sistemas administrativos, ¿no? Vamos a hablar de el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es un tema muy importante para justamente poder, ¿qué le digo? Planificar las diversas actuaciones del Estado. También, mire, en lo que voy trabajando en el Estado, muy poco se le da importancia al tema de planeamiento. En nuestras instituciones hacemos ¿no? Un plan de desarrollo, un plan estratégico, un plan operativo, pero lo hacemos por cumplimiento, porque así dice, pues, no, la metodología del trabajo, pero no lo hacemos realmente porque necesitamos coordinar, planificar las actuaciones propias del Estado, ¿no? Hay algunos que ya están mecanizados, o sea, ya están mecanizados y lo mismo siempre hacen o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, solamente lo hacen por cumplimiento, pero no se hace con el afán de su finalidad de planificar las actuaciones del Estado. Eso no lo hacemos. Y por ahí no estamos tan bien que digamos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, conforme vayamos desarrollando, buenas noches a los que están incorporándose, buenas noches, ya, conforme vayamos desarrollando, yo quiero su participación, quiero sus consultas, quiero sus preguntas,
No necesariamente tiene que ser, pues, no, con respecto a la materia. Pueden preguntar planeamiento estratégico, proyectos de inversión o IOARs, ¿no? También no hay problema. Pregunte el presupuesto público, pregunta el sistema nacional de control. Por suerte, conocemos algo de esos temas y podemos ayudar. ¿Ya? Así que no están limitados, no están limitados a poder consultar todos los temas que ustedes crean conveniente, ¿no? Así que no, esto no tiene que ser, pues, no un monólogo, ¿no? Sino que tiene que ser una clase de alguna manera que ustedes pregunten, ¿no? Lo que ustedes crean conveniente y nosotros respondemos, ¿ya? Muy bien, entonces, mírenme. Ustedes saben que nuestro país maneja el tema, ¿no? Ahí en el país se está trabajando el tema del presupuesto público, ¿sí? El país está trabajando el tema del presupuesto público. Entonces, el tema del presupuesto público es un tema muy, muy importante porque el presupuesto público es el que nos ayuda, pues, a que se concreten las diversas actividades del Estado. Imagínense que ustedes no tengan presupuesto, no para, ni siquiera para materiales, o no sé, para contratación de docentes, o para contratación de administrativos, o para contratación de algunos personales de locación, para diversas cosas. Imagínense que no tengan presupuesto. Pues no, simplemente no funciona la institución. Entonces el presupuesto público es una herramienta muy importante que cuantifica las diversas necesidades, ¿no? Con la que hay que hacer funcionar la entidad. ¿Ve? Entonces, y si hablamos de presupuesto público, a modo de calentamiento, dicho sea de paso, ¿alguien me puede decir más o menos a cuánto asciende el presupuesto público del año 2024 que se está trabajando, estimados amigos? Buenas noches a todos, buenas noches Ayacucho, Perú. Buenas noches. Buenas noches a Aurelia, a Mónica, a William, buenas noches a Walter también, ¿no? También a Rubén, ¿no? Rubén, Tania, muy buenas noches, Marlon, Camilo, Guzmán González también ya está conectado. Buenas noches a cada uno de ustedes. Amigos, preguntando, ¿saben más o menos cuánto asciende el presupuesto 2024, amigos? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Porque dicho sea de paso, bueno, es un interés público, ¿no? Tenemos que saber cómo está el presupuesto público, ¿no? Tenemos que saber cómo está el presupuesto público. Mire, le comento, ¿no? El presupuesto público que se viene trabajando a la fecha para el año fiscal 2024, ¿no? Asciende casi 240.000 millones, ¿no? A 240.000 millones asciende el presupuesto 2024. ¿Y cuánto era el presupuesto 2023? 2023, 214.000 millones. Mira, 240.024 en el 2023 de este año, 214.000 millones. Y de 2022, 197.000 millones. Del 2021, 183.000 millones. Del 2020, 177.000 millones. Mira, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 177.000 millones, 183.000 millones, 197.000 millones, 214.000 millones y ahora 240.000 millones. Si te das cuenta, el presupuesto está en crecimiento. ¿Y qué significa eso, mis amigos? ¿Qué significa eso? Que el presupuesto está en crecimiento. Significa muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, ¿se acordará usted cuando seguramente todavía era joven en casa y apenas estaba casado, seguramente, y tenías un hijito? Entonces, el esposo ganaba 2.500 y la esposa 2.500, se hacía 5.000 soles de ingresos mensuales de la familia y podían cubrir, ¿no? Podían cubrir a un bebé, ¿no? Tranquilamente. Entonces, no faltaba dinero porque papá ganaba 2.500 y mamá ganaba 2.500 y con 5.000 soles se hacía la canasta familiar. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Llegó al siguiente año, llegó un integrante más en la familia. ¿Y el presupuesto seguirá alcanzando? ¿Qué dice usted? ¿El presupuesto sigue alcanzando? ¿Alcanzará o no alcanzará el presupuesto, amigos? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Seguirá alcanzando o no seguirá alcanzando el presupuesto? Ya no, ¿verdad? Ya no, pues ya hay un integrante más en la familia.
Entonces, ¿qué tiene que ver el presupuesto? O sea, tiene que incrementarse el presupuesto, ¿cierto? Ya no va a alcanzar, claro, muy bien, ¿no? Muy bien, claro, ya no va a alcanzar, gracias. El presupuesto ya no alcanza. Entonces ya tendrá que incrementarse el presupuesto en 500 o 1000 más. Y si de pronto por ahí, pucha, que algo pasó una noche y pum, llega uno más, un integrante más. ¿Y qué pasará con el presupuesto de la familia? Ah, pues ya no va a alcanzar, ya no será 5500, ya no será 6000, ya necesitaremos 7000 u 8000. Entonces, una de las formas de explicar del por qué se está incrementando el presupuesto es justamente a razón del incremento de la población también, porque el último censo se hizo el 2017, ustedes saben, ¿no? El último censo se hizo el 2017. En esa fecha se contabilizó un promedio de 33 millones de habitantes. A la fecha se dice que, según las tasas de proyección, las proyecciones de población, somos un promedio de 35 millones. Entonces, al igual que se fue incrementando tu familia, se fue incrementando la población del país. Y por ende se necesita más presupuesto, porque el presupuesto del país es justamente el presupuesto del país, es para cubrir todas las necesidades de la población. Es para cubrir las necesidades de la población, tanto en educación, en salud, en transporte, en comercio, en turismo, en defensa, en fin, en las 25 funciones fundamentales que tiene el Estado. ¿Y dónde están esas 25 funciones fundamentales que tiene el Estado? Están establecidas en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahí están. ¿Ve? En el Sistema Nacional de Presupuesto Público están establecidas las 25 funciones del Estado. Por ejemplo, función educación tiene un código. Así como, por ejemplo, del que más me acuerdo es la función saneamiento. Por ejemplo, una de las 25, entre una de las 25 funciones fundamentales que tiene el Estado es, por ejemplo, la función saneamiento. Y la función saneamiento, por ejemplo, tiene el código número 18. ¿Ve? Y así. Entonces, estimados amigos, regálame un segundo, por favor.